Estimados hermanos y amigos oyentes, una vez más le doy la bienvenida a esta serie de lecciones con base en el importante tema de la cruz del Calvario, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos observando en esta oportunidad tanto la majestuosidad de la cruz como el dolor o la increpancia desde todo punto de vista asociada con la misma. Y en el día de hoy quisiera hablarles acerca precisamente de esto segundo, porque sin duda alguna la cruz pretendió generar un escarmiento o advertencia entre aquellos rebeldes y criminales en el primer siglo. Tal cosa llevó a que la crucifixión llegara a convertirse en un proceso tormentoso de enorme humillación desde todo contexto. Y en el día de hoy vamos a analizarlo desde el aspecto psicológico, emocional y moral. Hoy, por lo tanto, estaremos considerando el gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Soy el escudriñador y les doy la más cordial bienvenida a la lección del día de hoy. Antes de comenzar nuestra lección, permítanme hacer algunas pocas aclaraciones para poder con ello entrar de nuevo en el tema que tocamos el día de hoy. En primer lugar, digamos que el Evangelio no hace mayor énfasis en el dolor físico experimentado por nuestro Señor Jesucristo, porque allí se centra más en el costo que pagó nuestro Señor para la redención de todos nosotros como pecadores. En segundo lugar, debemos entender que Jesús fue juzgado tanto por los judíos en el contexto religioso como por los romanos desde el punto de vista jurídico. Es sumamente triste que en ambos casos nuestro Señor fue hallado culpable, aunque haya sido completamente injusto el veredicto. Para los judíos, el Señor resultó ser un blasfemo por considerarse a sí mismo el Hijo de Dios. Para los romanos, Jesús mereció la cruz por determinar o autonombrarse como el Rey de los judíos. La crucifixión, finalmente, no es un evento aislado, sino más bien un proceso terrible, tortuoso, en el que finalmente se terminaba con la vida del condenado. A este proceso comúnmente lo conocemos con el nombre de la Pasión de Cristo y abarca aproximadamente entre 12 y 14 horas. Así entonces, fueron largas, pero también muy duras las horas o el tiempo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que experimentar distinto tipo de vejámenes precisamente al ser sujeto a tan duro o tan terrible condenación. Aclaradas estas cosas, hablemos entonces de las afectaciones desde el punto de vista psicológico. Y es que para iniciar, hablemos precisamente de cómo la cruz afectó a nuestro Señor Jesucristo, como a todo condenado a la misma desde el punto de vista emocional. La palabra de nuestro Señor es muy clara cuando nos dice acerca de esto lo siguiente. En Mateo capítulo 26 y entre los versículos 37 al 39 leemos lo siguiente. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se prostró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como podemos observarlo a través de estos dos versículos, nuestro Señor Jesucristo experimentó sentimientos
de profundo dolor y tristeza, sentimientos de angustia y desazón. Jesús sabía precisamente a lo que se enfrentaba y por ello se encontraba tan inestable, hablando desde un punto de vista psicológico. Un poco más adelante, en Lucas capítulo 22, versículo 44, se nos añaden las siguientes palabras. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este versículo confirma totalmente, precisamente lo que vimos anteriormente, que Jesús se hallaba atravesando por un momento sumamente intenso, debido precisamente a lo que tenía que enfrentar. Allí se nos dice claramente acerca de su dolor. Así se nos dice cómo el Señor Jesucristo enfrentó tan terrible agonía, cosa que incluso llegó a somatizarla. Y es así como podemos establecer que el primer efecto directo asociado con la crucifixión al Señor se puede reconocer más bien desde un punto de vista psicológico que físico, aunque, como lo dijimos antes, nuestro Señor somatizó precisamente aquello que sentía. Eso que llevaba dentro de su espíritu fue lo que manifestó externamente a través de su cuerpo. El diario ABC de España, en la edición de agosto del 2015, responde a la siguiente pregunta. ¿Cuánto sufrió Jesús en su pasión? Una parte de todo el documento nos dice lo siguiente. Fue tal el grado de sufrimiento moral que presentó como manifestación somática el sudor de sangre o hematidrosis. Jesús, aun sabiendo lo que le esperaba, manifestó una angustia intensa, tal que sudó sangre. A partir de este momento se añadió también el ayuno durante el juicio y todo el suplicio hasta su muerte. La hematidrosis es una situación extremadamente rara que se ha descrito en personas en las horas previas a una ejecución cierta, irrevocable y extremadamente dura. Así lo afirma el doctor Santiago Santidrián Alegre de la Facultad de Fisiología de la Universidad de Navarra. Podemos ver entonces que poco antes de su crucifixión, Jesús posiblemente pasó por sus horas más amargas de todo su ministerio, sabiendo de antemano los suplicios a los cuales estaría sujeto. Habiendo entendido aquellas afectaciones desde el punto de vista psicológico o emocional, pasemos ahora a las afectaciones desde el punto de vista moral o espiritual. Y es que también debemos reconocer que Jesús fue afectado desde el punto de vista social, en el contexto en el que se hallaba. Bien, ser crucificado implicaba, tanto para el reo como para su familia, un estigma terrible, pero muy difícil de quitar. Esto debido a lo que precisamente el Antiguo Testamento, la ley de los judíos, manifestaba en textos como en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22, donde leemos: Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, notemos, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En la lección anterior observamos que los judíos tuvieron principalmente como método de ejecución para sus peores criminales el apedreamiento o linchamiento público. Pero obsérvese aquí que si en dado caso algún criminal era sujeto a la pena capital, podrían también
colgarlo en un madero, como fue el caso particular de nuestro Señor. El problema considerado es que al ser sujeto a tal pena, el condenado llegaba a ser considerado como un maldito, como un paria de la sociedad. Una vergüenza que cargaría a su familia por el resto de su vida. Cosa que sabemos muy bien por varios de los comentaristas y eruditos que han investigado precisamente la arqueología y la historia en relación con la crucifixión en el primer siglo de nuestra era. Jesús, por lo tanto, al ser crucificado, se convirtió en el sujeto de ignominia y deshonra más grande que pudiera llegar a tener hombre o criminal alguno. Así lo podemos observar en varios textos del Nuevo Testamento, como en Hebreos capítulo 12, versículo 2, donde se nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Generalmente cuando pensamos en la cruz, lo asociamos inevitablemente a todos los padecimientos desde el punto de vista físico que ciertamente estaban relacionados. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos precisamente del oprobio, de la ignominia, de la burla, de la vergüenza a la que todo aquel que fue crucificado estaba sujeto, tanto por quienes se le aplicaban el castigo, como por la sociedad entera de aquel tiempo. El término oprobio, que se nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, según el diccionario Vine de palabras del Nuevo Testamento, quiere decir vergüenza, vituperio, afrenta. Esto fue lo que Jesús debió experimentar al ser colgado en una cruz. Eso mismo es lo que más adelante nuevamente el escritor de la epístola a los Hebreos vuelve a enfatizar. En Hebreos capítulo 13, versículo 13, donde nos añade las siguientes palabras: salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Una vez más, aquí, en la misma palabra del Señor, en el Evangelio de Jesucristo, podemos observar que la cruz no solamente afectaba desde un punto de vista físico a aquel que era condenado a ella. Más allá de lo mismo, había una enorme carga desde el punto de vista moral y espiritual para todo condenado a la crucifixión. Jesús, el día en que fue crucificado, fue lastimosamente el hazmerreír, primeramente de los judíos, por causa de su blasfemia, pero posteriormente de los gentiles por su rebeldía o locura. Ahora bien, recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue desprovisto también de sus vestiduras. En aquel momento, esto implicaba una terrible humillación desde un punto de vista personal, es decir, para aquel que era condenado, pero también social, por lo que implicaba esta situación. En textos como Mateo 27 y 28 se nos dice lo siguiente: los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y alrededor de él se reunieron a toda su compañía. Luego lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata. Confirmamos que la misma Biblia nos dice que Jesús fue desnudado antes de ser apaleado, incluso antes de ser flagelado. Pero un poco más adelante, en Mateo 27:35 se nos confirma: después que lo crucificaron, echaron suertes para repartirse sus vestidos.
con lo cual se cumplió lo dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Generalmente nosotros tendemos a pensar que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado con un pequeño paño que cubría sus partes más íntimas. Pero permítanme, por favor, hablarles acerca de esto mismo. Jesús fue crucificado completamente desnudo, mis hermanos y amigos. Y así nos lo confirma tanto la arqueología como la historia. Un hecho que sin duda era vergonzoso, primeramente para quien era crucificado, pero para sentar un precedente en todos aquellos que le rodeaban y que podían observarlo. En el comentario contextual de Lexman en el Nuevo Testamento acerca de Mateo capítulo 27, versículo 28 se nos dice: los soldados proceden con su burla. Jesús es desnudado como era costumbre de alguien que fuera desnudado antes de la flagelación. Esto probablemente indica que la ropa interior de Jesús ahora sea quitada para que esté completamente desnudo y se le ponga un manto militar. Pero a lo anterior, el nuevo diccionario bíblico Certeza confirma sus palabras con el siguiente comentario: se desnudaba completamente al condenado. Se le colocaba en tierra con la viga transversal debajo de los hombros y se ataban o clavaban allí los brazos o las manos, como lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 25. Más allá de ello, un par de referencias más quisiera consultar para poder confirmar todo lo anterior. El portal Pensararte, que no tiene nada que ver, mis queridos oyentes, con temas espirituales, religiosos o eclesiales, que no tienen nada que ver con los asuntos espirituales porque es un portal dedicado exclusivamente a hablar de arte, dice lo siguiente: era costumbre cruel en todos los actos de flagelación, castigo, lapidación y muerte que se desnudara al reo condenado. Por lo tanto, es creíble que Jesús haya sido crucificado desnudo. El, entre comillas, paño de pureza es un invento de la Iglesia Católica, un invento por pudor para apartar la idea corpórea y carnal de Jesús y elevar su contenido espiritual. Hay una diferencia distante entre el Cristo paleocristiano y el Cristo desnudo, y es por ese mismo detalle la desnudez. Pero más allá de ello, en otro portal, pero este dedicado más a la arqueología y la historia, se nos dice: el pañal con el que hemos visto al actor que personifica a Jesús, ya sea en las películas o en las pinturas, fue una expresión de recato, entre comillas, hacia el público general como religioso. El doctor Rodrigo Pereira da Silva, experto en arqueología en la Universidad Hebrea de Jerusalén, publicó en la revista Histoe de Brasil que Jesús fue crucificado sentado, desnudo y sin su corona de espinas. La imagen popular de Jesús con un paño surgió en la Edad Media y se preservó hasta hoy más por razones morales que por la realidad histórica. Vemos entonces que el testimonio de los evangelios es totalmente congruente con los registros históricos y los hallazgos arqueológicos de los últimos tiempos asociados a la crucifixión del primer siglo de nuestra era. La historia, la arqueología nos confirman la terrible carga moral
que debió llevar nuestro Señor Jesucristo por rescatarnos a cada uno de nosotros. Jesús fue crucificado sin lugar a dudas, desprovisto de todas sus ropas, tal como las profecías lo indicaban, con enorme exactitud, pero también con gran anticipación. Jesús, mis hermanos y amigos, el día de su crucifixión fue sujeto a la más cruel o terrible ignominia, a la más grande burla que sujeto alguno puede llegar a experimentar durante aquel tiempo. El profeta Isaías, en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 50 y en el versículo número 6, nos dice lo siguiente: a los que me herían les ofrecí la espalda, y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias, ni de los escupitajos. Hermanos y amigos, he tratado de ser lo más claro posible, pero también de ofrecer una información general en torno a el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista emocional, psicológico y moral. Mas no por ello quise caer en la trampa del morbo, porque mi interés no es herir la susceptibilidad de quienes pudieran escucharme. Sin embargo, es necesario decir que mucho antes de experimentar la cruz y todo el sufrimiento físico asociado con esta, Jesús estuvo sujeto a todo tipo de ignominias y vergüenzas. Jesús tuvo que pagar también un precio muy elevado desde el punto de vista emocional, psicológico y moral o espiritual. Generalmente tendemos a asociar a la crucifixión con los crueles padecimientos a los que nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer desde el punto de vista físico. Pero más allá de ello, también hubo un gran y enorme costo desde el punto de vista psicológico y moral. Dios nos ayude a entender, a valorar y agradecer el enorme sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por medio de lo cual pudimos alcanzar la salvación. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Y gracias a ustedes por su enorme atención. Sin más por el momento, les deseo ricas bendiciones en Cristo Jesús. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.